esta noche continuamos con el programa Hablemos Claro. Pero esta noche es una noche muy especial, porque lo tenemos a un hombre público que fue, es y probablemente seguirá siendo el hombre político más importante de la República del Paraguay desde el año 1989. Y estoy refiriéndome al senador por muchos años, el senador Galaverna, cagliador, que es hombre ilustrado, que desde el año 92, en que comenzamos con la nueva Constitución Nacional, se constituyó en el hombre político más escuchado. Es el hombre que puso presidentes de la República. Es el hombre que sacó a presidentes de la República. Y hasta hoy es el hombre más escuchado por sus consejos, por la experiencia que tiene, por la inteligencia que le caracteriza y porque, caramba, fuimos compañeros en el Senado del 93 al 98. Estuvimos en veredas de enfrente. Él como colorado y yo como integrante del Partido Revolucionario Federalista enfrente. Pero Galaverna es un gladiador, como quisiéramos tenerlos todos los partidos que estamos en la oposición, pero no tenemos ese privilegio. Entonces hoy me resulta sumamente grato compartir esta entrevista con el senador Galaverna, que esta vez por propia voluntad se retiró de ser integrante del Senado, pero estoy absolutamente seguro que va a ser el hombre más escuchado, el hombre que va a tener que dar necesariamente las líneas a trazarse dentro del Partido Colorado, que es el partido oficialista. Y caramba, hay en estos momentos mucha esperanza, mucha expectativa en que el próximo gobierno, el próximo presidente de la República, que asumirá el 15 de agosto, va a ser un hombre diferente, porque es un hombre joven, es una persona talentosa, es una persona muy entendida, y hay que decir la verdad. A muchos probablemente no les guste porque están siempre en la posición de Contrera por Contrera. Y tuvimos nosotros el resultado electoral que nunca pensamos de que íbamos a tener. Un triunfo aplastante de los colorados sobre toda la oposición. Y esto tenemos que resaltar. Y resaltar también la buena decisión que tomaron los colorados en designarlo al señor Peña como candidato a presidente, hoy presidente electo, porque como pocas veces hemos visto en los últimos años, ya fue a Taiwán, está en estos momentos en el Brasil, ya fue a la Argentina, ya fue al Uruguay. Antes de asumir sus funciones ya está elaborando, ya está llevando a cabo el programa de gobierno tendiente a que pueda cumplirse las promesas electorales que hizo. Puestos de trabajo, vivir mejor del paraguayo, y las elecciones que hizo, sobre todo en algunos casos muy especiales, como el de ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Ramírez Lescano, que no sé si el senador Galaverna sabe, es el sobrino de Miguel Ángel Ramírez. Y otro que me parece a mí extraordinario es Enrique Riera en el Ministerio del Interior, que hoy también ya está haciendo cursos de perfeccionamiento en la Argentina. O sea, hay un interés inusitado por hacer bien el trabajo. Entonces, mi querido senador Galaverna, me congratulo en saludarte,
Me congratulo tenerte en este programa y que para nosotros es un verdadero privilegio que hayas aceptado estar con nosotros. Muchas gracias, estimado doctor. Para mí también es una gran satisfacción que se hayan acordado de mí y me hayan invitado a charlar. Y primero fue la palabra, dice la Biblia, primero fue el verbo. Y vos sos un cultor, así como nuestro común amigo Roberto, del buen uso de la palabra. La palabra como instrumento de comunicación, la palabra como elemento fundamental del ser humano para crear vida en comunidad, la palabra como herramienta básica para la buena política, y me pongo a plena disposición de ustedes, reiterando mi gratitud por haberme recordado. Senador Galaverna, el breve introito que hice con relación a tu participación en la política me obliga a preguntarte cuáles son para vos, y discúlpame que te tutee, No, por favor. los lineamientos que el presidente de la República va a llevar adelante en el campo político, económico, social y en todos los órdenes de la vida nacional. En la introducción que hiciste, doctor, estimado Víctor, señalaste que se nota, en primer lugar, la intención ya testimoniada del compañero Santiago Peña de llevar adelante los compromisos asumidos en la campaña. Es natural que en la campaña se ofrezca de todo, o por lo menos, si no natural, lo habitual. Pero en este caso ya hay testimonios, como bien decís, antes siquiera de la asunción del mando presidencial. El entusiasmo y la convicción con que se comunica Peña con la ciudadanía es notoriamente diferente a casos anteriores. Él mismo se encarga de recordar sus compromisos de campaña y actuar en consecuencia. Ha trazado una línea republicana en sus palabras y en sus hechos, y comparto contigo la esperanza de que será un buen gobierno. Mi función es la de un integrante del Consejo de Ancianos, por los años de vida y los años de trayectoria política. Actualmente, la función del político es mucho más grande que las cuestiones domésticas. Naturalmente, la prioridad es nuestra patria, nuestra república, nuestro país, nuestra nación, pero necesariamente tenemos que considerar el entorno geopolítico. Entorno geopolítico que antes se limitaba al cono sur de América, se extendió a Latinoamérica y últimamente es una cuestión global planetaria. Enfrentamos tiempos muy especiales de la historia de la humanidad. Tenemos un planteo claro, con un proyecto de dominación de todo el planeta, de parte de centros de poder económico, político y financiero. Y no podemos de ninguna manera, por más lejano que parezca Washington, por más lejano que parezca la China, desentendernos de lo que pasa en el mundo. En este mundo donde está en pleno desarrollo la Agenda 2030, en este mundo donde quienes se consideraban hasta hace poco discriminados, hoy son quienes discriminan a quienes nos compartimos sus ideas, sus intenciones, sus planes y sus proyectos. El compromiso de Santiago Peña es mucho más grande que el de cualquier presidente anterior en nuestra república. Entender el mundo que vivimos, aprender lo que está pasando, defender nuestros valores tradicionales, sin que de ninguna manera eso implique un aislamiento. Por el contrario,
defender nuestros valores tradicionales y ponerlos como ejemplo de que es posible avanzar en la modernización, en la telemática, informática, en los nuevos conceptos, sin renunciar a nuestra cultura nacional, a nuestra cultura subcontinental latinoamericana, y participar activamente del proceso. No ser simples espectadores pensando que ocupándonos de nuestras cosas nacionales solamente ya estaremos cumpliendo nuestra función política y humana. Lineamientos económicos, políticos, que creo tiene claramente entendido el compañero Santiago Peña. ¿Cuál es nuestra misión? Cooperar con él para llevar adelante los grandes proyectos. El vamos a estar mejor tenemos que convertirlo en realidad y que todos estemos mejor. Y señalaste un aspecto muy importante de nuestra contracultura política, el hacer la contra por la contra misma. Nada que se plantee como contra prospera. Es el tiempo del pro, es el tiempo del compromiso con el futuro de nuestra nación, es el tiempo de dejar de lado cualquier fanatismo sectorial y trabajar, si no unidos, por lo menos coincidiendo en las cuestiones fundamentales. La clase política tiene mayores exigencias que antes. Y no me gusta decirlo, pero tenemos que superar la mediocridad en nuestro desenvolvimiento público. Estuviste recordando el tiempo que compartimos la Cámara de Senadores entre el 93 y el 98. Ese nivel y el de 2 o 3 periodos siguientes, ese alto nivel, se perdió bastante últimamente. Desgraciadamente se ha degradado la representación, que era un riesgo del que éramos conscientes al cambiar el sistema de elección de candidatos, especialmente para las cámaras legislativas, que antes estaba a cargo de las convenciones partidarias en el concepto puro de la aristocracia política. Aristocracia, esa palabra tan manoseada y tan desvirtuada últimamente para ir al voto directo. No estoy haciendo juicio de valor sobre cuál sistema es mejor, pero que el nivel de representación ha disminuido es una realidad que debemos asumir y debemos enfrentar y ojalá podamos superar. En ese esfuerzo estamos y estaremos, Víctor, con el mismo entusiasmo y la misma convicción de nuestros años mozos. Esperando que la oposición también pueda cumplir con su misión, la de controlar los actos de gobierno, pero controlar con decencia, discutir con decencia, discutir con respeto y no con la característica propia de aquellos que dicen o la mafia o la patria, lo cual no es absolutamente cierto. Y nada mejor que remontarnos a los hechos que se dieron últimamente, en donde las elecciones presidenciales dieron un respaldo extraordinario al que estuvo con la tesis de vamos a estar mejor, vamos a trabajar entre todos, vamos a respetar al que trabaja, por la simple crítica de la crítica. Y yo soy de aquellos, Galaverna, que cree que estas elecciones de abril se dieron entre exponentes económicos extraordinarios que tiene la República. El Grupo Sucolillo, el Grupo Bierzi, la Embajada Americana. Estos 3 factores fueron, pero rebasados por el Partido Colorado, que siguió con la línea tradicional de somos nacionalistas, vamos a respetar y hacer respetar nuestra soberanía y vamos a trabajar en función a nuestros ciudadanos. Felizmente, tuvieron una victoria tan aplastante que muchos todavía no pueden absorber
esa derrota catastrófica al extremo de que, respetando la opinión de los demás, caramba, no pueden encontrar todavía un mecanismo que los lleve a establecer unitariamente dónde van a tener sus elecciones, sus convenciones nacionales. Eso te da la pauta de que la victoria que tuvieron ustedes fue tan aplastante que le dejaron groggy a algunos exponentes de la oposición. Por eso dije yo, entre esos exponentes del Partido Colorado, principal figura política fue el senador Galaverna, porque no perdió la calma nunca, se sumó a la carreta de los que están por el desarrollo de la República, y sea dicha la verdad también, Galaverna. El señor Cartes, acá todos aquellos que están en estos medios que cité, contra Cartes y contra Cartes. Y caramba, ¿qué delitos cometió en nuestro país? En el tuyo y en el mío. ¿Qué delitos cometió este señor? Yo por lo menos hace 55 años que soy abogado, no he encontrado uno solo. Lo que encontré sí es una verdadera vergüenza de que de sus bienes se le haya arrebatado por intereses geopolíticos y políticos, como señalaste recientemente. Yo creo que la primera obligación moral que tienen ustedes los colorados es buscar que el señor Cartes recupere sus bienes, de que siga manteniendo la línea, de dar trabajo a los paraguayos. Nosotros estamos diciendo que vengan inversores, y al inversor más grande paraguayo que tenemos, caramba, le quisimos cerrar las puertas. Sobre esto, querría escuchar tus apreciadas palabras, mi querido senador. Suscribo lo que acabas de decir, Víctor. Es una fotografía del quelembusismo, permitidme acuñar la palabra, de nuestra oposición, que es una desgracia para nuestra nación. Una oposición fuerte cumpliendo ese rol que enunciaste hace un rato, coopera mucho para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Pero cuando se limitan al escarnio, a la intriga, al morbo, no solo dejan de contribuir, sino que perjudican nuestra chance de estar mejor como país, como pueblo, como nación. El caso del compañero Horacio Cartes es un fenómeno que creo que recién será comprendido dentro de algunos años. Su incorporación a la vida política marca un punto de inflexión. Un empresario exitoso, un hombre de una fortuna importante, que se mete a la política, hace una carrera meteórica y marca un nuevo rumbo en la política, señalando claramente que la plata al servicio de los ideales, la plata al servicio de las causas, es una plata digna, es una plata útil. Y dijiste bien, el mayor inversor nacional, marcado, denostado, perseguido por corporaciones mediáticas de gente tanto o más adinerada que Cartes, que nunca hicieron un pequeño gesto de solidaridad y de servicio al pueblo paraguayo, con el apoyo nada menos que uno de los centros de poder más fuertes del mundo, como es Washington. Y por sobre eso, frente a eso y por sobre eso, el caso de Horacio Cartes es no el primero, el único. Sí, el primero y el único hasta ahora que, dejando la presidencia de la República, mantiene su influencia
en la política paraguaya, no solo mantiene, sino que hace que crezca su influencia al frente del partido más grande de nuestro país, uno de los más grandes de la región, y llevando a esa victoria electoral contra viento y marea, por casi 500.000 votos, en un hecho sin precedente en nuestra historia de elecciones. Y al frente del Partido Colorado va a seguir dándole el sostén político al candidato electo, al compañero Santiago Peña, para el cumplimiento de su programa de gobierno. Tenemos que terminar con ese cuento de comadres de que Santi Peña es solamente un secre de Horacio Cartes, una ordenanza de Horacio Cartes. No es así. Tenemos que acabar con el morboso chisme de que los cargos están o van a ser llenados conforme a los anuncios de Santi Peña, los anuncios ya hechos y los que vendrán en los próximos días, son por orden o imposición de Horacio Cartes. Te aseguro, Víctor, y por tu intermedio a la audiencia, que Horacio Cartes hasta ahora no ha pedido la designación de siquiera una ordenanza en una institución pública. Cada vez que tocamos el tema en reuniones del mando partidario, Cartes deja en claro, hace inclusive el gesto de mano a la visera, diciendo a la orden del presidente de la República y del vicepresidente Pedro Aliana para hacer realidad los compromisos de campaña. Pero pea la ñandelaya criolla, Víctor. Ñambuaise. A la ñandelembia poco andas ahí, a ñambuaía va a beber. Ni Horacio Cartes venía a beber. Si no ñañe caramambao, yo pore. Paña nojecha y ñanereta Paraguay. Esa es la convicción en el Partido Colorado, la misma convicción que nos llevó a esa victoria tan grande del 30 de abril frente a factores adversos, miserablemente aplicados a intentar embromar el proyecto nacionalista del Partido Colorado, liderado por Horacio Cartes. Así que con Santiago Peña en la presidencia de la República, Pedro Aliana en la vicepresidencia y Horacio Cartes en la presidencia de la Junta de Gobierno de mi querido Partido Colorado, renovamos el compromiso de servir más y mejor a nuestro pueblo. Hablaste de Aliana, Galaverna. Me hizo recordar a Aliana con expresiones vertidas por el general Juan Domingo Perón, cuando decía, a veces, en el más recóndito lugar de la República, existe un ser superior que no llegó a más simplemente por falta de oportunidades. Y el caso de Aliana, que viene del sur de la República, un oscurito personaje, viene a Asunción, viene como presidente del Partido Colorado, hizo un buen papel, presidente de la Cámara de Diputados, buen papel, y hoy vicepresidente de la República, un ascenso en cumplimiento de lo que dijo Perón. Entonces, todo esto también tenemos que mirar, te lo digo con toda sinceridad, Galaverna, con optimismo y con sinceridad, no con maldad. A veces la gente por maldad quiere de que todo salga mal. Yo soy opositor desde mi juventud hasta hoy y yo quiero que mi país salga adelante, vaya adelante. Y si va a salir adelante por manos del Partido Colorado, enhorabuena. Vamos a ser los primeros opositores críticos, pero que van a saber aplaudir los hechos que se realizan con eficiencia. Que así sea, compañero. Entendamos que nuestro compromiso es con nuestra nación.
más allá de los intereses sectoriales, fundamentalmente por encima de los intereses sectarios, apostemos a nuestro querido Paraguay. El caso de Aliana también confirma, Víctor, de que el Partido Colorado es el partido de la movilidad social. El caso de Aliana me recuerda al caso de Nicanor Duarte Frutos, de un barrio suburbano de Coronel Oviedo a viceministro, ministro, presidente del Partido Colorado, presidente de la República, director de una entidad binacional como Yacinetá. Las oportunidades. Dijiste muy bien. Y es el verso más utilizado por el compañero Horacio Cartes. Los paraguayos necesitamos de oportunidades. Y esta es una oportunidad brillante para demostrar capacidad, para demostrar patriotismo, para testimoniar la vocación de servicio que debe caracterizar a todo político. Estamos con muchas esperanzas, estimado Víctor. Dios nos bendiga para que esas esperanzas se concreten en realidad. Que se concreten en realidad es la esperanza de mucha gente que ve con optimismo lo que pueda venir en la República. La gente que quiere aplaudir las cosas bien hechas, pero reservándonos también el derecho de criticar cuando a nuestro juicio no se realizan algunas cosas con la debida corrección. Claro, claro que sí. Esa es una función fundamental de los sectores de oposición. No aplaudir por aplaudir, ni tampoco condenar por condenar. Ser lo más objetivos posibles, lo más racionales posibles en estos tiempos tan vertiginosos que vivimos. De repente parar la pelota, ponernos a pensar, elaborar las ideas y proponer medidas prácticas. Una de las situaciones que se dan, senador Galaverna, y me preocupan a mí como ciudadano paraguayo, es la de haber permitido la intromisión en nuestras cuestiones internas de factores externos de la República. Y se lo hizo de una manera vil, de una manera agresiva, de una manera que, caramba, yo no esperaba que a esta altura de la vida pudiera darse. Y me refiero en particular a la intromisión en las cuestiones internas del país de los Estados Unidos expresados por el embajador, no recuerdo ni siquiera el apellido, el embajador norteamericano, que vino al Paraguay, caramba, diciendo que lo hacía acompañado de su esposo, en una afrenta a la familia paraguaya, en una afrenta a la sociedad paraguaya. Y eso no podemos seguir soportando, por lo que yo espero que la inteligencia que le caracteriza a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, a quien le tengo un gran aprecio y una gran esperanza de un extraordinario éxito que le va a deparar a la República en el mundo internacional, sea como primera medida la de establecer de que este señor vuelva a su país por ser una persona no grata para el pueblo paraguayo. Recuerdo, Víctor, que cuando el año pasado hizo su primera de la serie de conferencias y anuncios, este degenerado yanqui que funge de embajador, de inmediato con el compañero Beto Velar presentamos un proyecto de declaración en la Cámara de Senadores para repudiar ese hecho. Se asustaron la mayoría de los... Se asustó la mayoría de los senadores. Vieron esto como una temeridad, decirle no a los yanquis.
y no fuimos capaces como Senado de pronunciarnos con claridad y rotundez acerca de un evidente hecho de intromisión en nuestros asuntos internos. Insistí con el discurso todo este tiempo y me alegró muchísimo lo que me contó y contó públicamente el compañero Santi Peña referente a la conversación que tuvo con este embajador en la visita que le hizo en su domicilio al presidente electo. Una cuestión que destaco es que Santi no fue a la embajada a besarle los anillos al embajador yanqui. El yanqui tuvo que inclinarse ante la firmeza de posición de nuestro presidente electo y fue a conversar con él en su casa. Y a lo que me refería, que me llenó de satisfacción y digo hasta de orgullo, es que Santi le señaló claramente su disconformidad y su repudio a la manera descarada en que se metió en nuestras cuestiones internas. Y al mismo tiempo le agradeció que lo haya hecho. Parecería una contradicción a primera vista. ¿Pero por qué le agradeció? Porque esas actitudes indignaron al pueblo paraguayo, en especial al pueblo colorado, y se le respondió con la conducta el día de las elecciones, diciéndole: Yankee, go home, gringo, te dejó de droga. Y coincido plenamente contigo en que una primera cuestión de la Cancillería debiera ser este asunto. Confío plenamente en Rubén Ramírez, que como recordaste tiene la sangre de Miguel Ángel, un gran paraguayo, de un destacado intelectual, lo sabés también vos como yo, el finado compañero Miguel Ángel Ramírez. Creo que debemos mantener la actitud digna que tuvo Santi con este embajador de cuarta que viene a agredir nuestras tradiciones culturales más cristianas, más legítimas, más puras, presentándose aquí, allá y acullá con mi marido. Por mí, aunque no sea muy atinado decirlo en un programa de televisión tan importante como este, por mí que él y todos los yanquis se vayan a la puta. Coincidimos en un 100%. Y la oportunidad sea propicia, senador, para decirte dos cosas más. La intromisión de los extranjeros en las cuestiones internas de la República también lo hemos permitido los paraguayos. Y acá traigo dos leyes. La ley 977/96, cuando estábamos en el Senado. Y la segunda, la ley 2535, en donde se autoriza, sobre pretexto de la corrupción que pueda imperar en la República, la intervención extranjera en las cuestiones internas del país. Creo que son dos legislaciones que tenemos que analizar a profundidad y yo me pongo a disposición de cualquiera de los senadores que pueda tener interés en esto para derogar estas dos disposiciones que son indignantes, que sigan en vigencia y tenemos la obligación que esto puedan derogarse. Son las dos leyes que traje para hacer referencia a ellas y dar estas opiniones con relación a la necesidad de su derogación. Una situación que también quiero expresar es que esto de la actuación de alguna gente
alentar a los que están en contra del pueblo paraguayo no es nueva. Traigo acá una nota del año 1905 en donde el doctor Cecilio Báez le remite una carta al presidente de la República Argentina en donde no solamente expresa su condolencia, sino hace referencia de que había fallecido un gran hombre y libertador de la patria, refiriéndose a Bartolomé Mitre. Esto me parece calamitoso. Y traigo esto a colación para manifestar de que hay paraguayos infelizmente de la categoría de estos que ayer manifestaron esto y hoy siguen actuando de la manera vil como lo hizo Cecilio Báez. Y la actuación de Cecilio Báez no fue fortuita el 9 de julio de 1938, cuando con Braden, el embajador norteamericano en Buenos Aires, habían firmado un tratado secreto que en octubre del 38 se efectivizó, en donde 50.000 kilómetros cuadrados perdimos nosotros en la parte del Chaco Boreal, después de haber ganado la guerra con el sacrificio de 35.000 paraguayos muertos. Sin embargo, hemos perdido por la pluma de este señor que fue a la sazón también ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, estas leyes que traigo, mi querido senador, creo que tienen que ser analizadas para ver si no podemos dejar sin efecto y derogarlas. Hay cosas también necesarias. Hoy los diarios se hicieron eco de que algunos parlamentarios estaban queriendo pedir de que se derogue también el tratado de extradición con los Estados Unidos, con el que estoy totalmente de acuerdo, con la derogación de ese tratado. Y ya salieron 2 o 3 de las famosas legisladoras diciendo: yo no voy a votar por él, yo no voy a votar por él. Con la experiencia que se tuvo con Miguel Ángel Naput, que estuvo 8 años preso en los Estados Unidos, donde no se le permitió ni siquiera ir a un tratamiento médico. Vino con un ojo, con la vista que perdió, y con un trato inhumano. Y con ese ejemplo creo que basta y sobra para que nosotros dejemos de tener ese tipo de relacionamiento con los Estados Unidos y se derogue la ley de extradición. Es necesaria. Si no se hace mañana, tendría que hacerse pasado mañana o en un tiempo cercano. En el uso de la palabra de vuelta, mi querido senador, para escucharte. Gracias, Víctor. Esa actitud de cipayos es pintada artísticamente en La maldición de Malinche. La adoración a todo lo de afuera, especialmente la adoración a los centros de poder económico, político y financiero, y el desprecio a lo nacional. El considerado por algunos liberales como prócer, Cecilio Báez es una de las representaciones más acabadas del cipallismo, de lo que Malinche denuncia. Esa maldición de Malinche, que como bien dice, le damos la bienvenida, le damos hospedaje, le brindamos ponderación a los gringos y menoscabamos a nuestros connacionales, a nuestros coterráneos. Y tenemos que necesariamente reaccionar. El imperio yanqui, desde mi modesto punto de vista, es el imperio que más daño ha causado a la humanidad.
Ha habido imperios perniciosos, pero ninguno como el imperio yanqui. Y recordaba lo de Braden, el famoso representante de las grandes petroleras norteamericanas que fungió de árbitro prácticamente en el tema de la guerra del Chaco. Nuestra propia guerra de la Triple Alianza, uno de los genocidios mayores de la historia del planeta, tenía el mismo sentido, los mismos lineamientos que ahora. Cuando entonces el imperio centrado en Gran Bretaña y ahora con el imperio centrado en Washington. Pero son tiempos que debemos aprovechar para sacudirnos. ¿Por qué? Porque el imperio yanqui ya no es el amo supremo en este tiempo que vivimos en nuestro planeta. El BRIC lo está enfrentando cada vez de manera más abierta, gracias a Dios, y le está poniendo límites a su superpoder. Entendamos bien, por eso empecé hoy diciendo, entendamos lo que pasa en el mundo para atinar lo que debemos hacer. Y una de las cosas básicas que debemos hacer, a riesgo de ser reiterativo, es defender lo nuestro. Nuestra cultura, nuestras tradiciones, ñandelaya, ñanderecobe, ñamombarete ñaneretá, ñamombarete tapichacuera comundo beoñeja y ñacanapuá, jañañe defender de la agenda 2030, ñañe defender de la famosa igualdad de género cuera, Yaipuicuitapé, Jañamo Juañaner en Viapóvete y Paraguay, y llego a Paz por ahí. Yare Copa y Tepe allá, Ñamo Juan, Víctor. Yare Copa y Tepe. Riquezas naturales, una población maravillosa, una juventud pujante, y depende de que nos entendamos, depende de que asumamos el compromiso de ayudarnos unos a otros para servirnos a nosotros mismos y a los demás. Porque al final de cuentas la política no es, Víctor, como se dice, una actividad denigrante, sucia, puerca. No, la política en mi concepción es harto sencilla y maravillosa. Es la aplicación del principio jesucristiano de la proximidad. Proximidad, servir al próximo, servir al prójimo, servir a la comunidad, servir a la nación. Y vale la pena resaltar, Juan Carlos, que nosotros tenemos antecedentes de la lucha por la independencia del país, de la lucha por la libertad en la República, de la lucha por la prosperidad de la República. Pero hemos tenido casi desde nuestro nacimiento como nación personas que estuvieron en la obstrucción, en lo negativo, en la dependencia del mundo exterior, como sucedió en la época gloriosa de Carlos Antonio López. Imagínate el haber un país extraordinario como el Paraguay, que tuvo lo que tuvo y no tuvieron muchos países supuestamente más adelantados que nosotros. Y sin embargo, hubieron ya paraguayos que fueron al exterior y vinieron incluso en armas contra sus compatriotas, los famosos legionarios, que siguen hasta hoy. Hasta hoy a mí me duele escuchar en el Parlamento Nacional algunos exponentes de la clase política que manifiesta su conformidad por lo que había acontecido en la época del peor presidente que tuvo este país en los últimos tiempos. Y me estoy refiriendo a Mario Abdo Benítez. Qué malo resultó este señor. A mí no me sorprendió nunca como a mucha gente le sorprendió. Porque desde que estoy en la ganadería aprendí el valor de la genética. Toro, iba ahí, toro, va a ir a ningo, iba ahí, manteana.
a toro ponara, es diferente, coaningo Mario Aldo, el pucajáramo de toda la República, era él que podamos esperar. Este salió peor que el otro, porque el otro parece que con todas sus imperfecciones le ayudó a alguna gente de la juventud, pero este se largó contra el país. Pero imagínate, Galaverna, hasta se fue a aplaudir un presidente de la República que no fue electo por su pueblo, sino porque así dispuso alguien en los Estados Unidos. Y me estoy refiriendo a Guaidó, el presidente supuesto de Venezuela, que cuando él fue a hablar ahora en Bruselas, le salieron: presidente Mario Aldo, el pagamina orela, el PDB ahora, el camina la Guaidó, el pagarla de deuda. Una afrenta a la decencia, una actitud tan irresponsable de este señor, que nos enrostran afuera. Y entonces acá algunos pocos paraguayos, inclusive gente de la oposición paraguaya, que estuvo favoreciéndole a él en sus trapizonas. Eso tiene que terminar. Sigamos la línea que nos trazaron los mayores. En la guerra del Chaco nosotros tuvimos muchos, pero uno en especial, que fue el gran exponente de la defensa paraguaya, y me estoy refiriendo con mucha satisfacción y con mucho respeto al coronel Rafael Franco. Sin ninguna duda. Referente al señor, ya a su vez Mario Aldo Benítez, me limitaré a decir que frustró la esperanza de mucha gente. Y lo defino en una sola frase: gente va ahí. Gente va ahí. Y te aseguro, Víctor, que siendo de la oposición a Stroessner, debo decir entre el padre, el finado Mario Aldo Benítez, y este aparato que nos tocó de presidente, me quedo con el padre. Y me sumo a la recordación con un homenaje patriótico y nacionalista al coronel Rafael Franco, un gran protagonista de nuestra historia y que fue la semilla que permitió la creación de un partido político para el que tengo solamente gratitud y reconocimiento: el respetado Partido Revolucionario Federalista, un protagonista fundamental de nuestra historia y el partido que más testimonios dio de preocuparse por lo social. Un partido que aportó a nuestra nación grandes exponentes, brillantes exponentes, y que fue nuestro amparo y reparo en tiempos de persecución estronista. Mi homenaje al coronel Rafael Franco y al Partido Revolucionario Federalista. Muchas gracias, Caleb, muchas gracias. Un homenaje que realmente me cala hondo. Y en homenaje a nuestros antepasados, yo también te vuelvo a reiterar mis esperanzas de que este gobierno haga un gobierno ejemplar, donde las promesas electorales puedan cumplirse. Y veo que tiene elementos, y cité dos de ellos. Uno, a nuestro amigo Enrique Riera, que es un político también de raza, y que, al igual que Santi Peña, antes de que pueda entrar en funciones, está hoy en la Argentina recibiendo instrucciones de cómo mejorar el sistema de seguridad de la República, perdiendo ya su tiempo para mejorar su conocimiento en materia de seguridad pública. Y el otro, veo que le acompaña al presidente electo en todos los actos en donde se presenta el presidente electo, está él,
en su carácter de canciller de la República. Un hombre extraordinariamente inteligente, mesurado, diplomático de carrera y, como dijimos vos y yo, sobrino de un amigo extraordinario que fue Miguel Ángel Ramírez, que dio también por la patria su intelecto para que podamos ir perfeccionando nuestra democracia, y hacia ese camino estamos yendo. Por lo que yo estoy convencido de que, citando a estos dos sin citar a los demás, citando también la actitud extraordinaria que tuvo el presidente electo cuando un ministro de salud designado le pareció que no iba a cumplir con su misión, le sacó en el acto sin titubeo. Esperemos que la designación del ministro de salud recaiga en personas que conocen el tema, que sean honestas, que sean capaces y que sean de trayectoria. Yo en particular tengo en nombre un colorado, el doctor Filártiga, que hizo un extraordinario trabajo en el hospital de trauma, y en IPS estuvo apenas 5 días pues no pudo soportar la presión que hacía. Mi querido senador, estamos terminando el programa con la satisfacción de haber compartido contigo este momento político muy importante. Quiero dejarte las palabras finales para vos. En primer lugar, señalo un contento muy especial. Empezamos la charla tratándome de senador. Después de Galaverna, después de Juan Carlos, y gracias a Dios finalmente como yo quiero que me trates, Calé. El mismo Calé de siempre, convencido de su función pública de servir a la patria, sirviendo al semejante. Y termino valorando nuevamente el hecho de que se hayan acordado de mí, Víctor. Estate seguro de que lo considero una distinción. No tenemos contacto fluido, pero siempre sé de vos a través de amigos comunes. Y tengo el gusto de decir que retomo la charla con una persona apreciada, con un conciudadano respetado, que tiene todavía mucho que dar a nuestra querida nación paraguaya. Que Dios nos bendiga a todos y que sigamos trabajando por el bien de nuestro amado Paraguay. Que así sea con la bendición de Dios. Que así sea con la bendición de Dios.